importante que es este de aquí. Yo creo que quienes no han llevado la materia antes, pues este tema va a ser nuevo, a menos de que lo hayan visto en su materia también de física o en su defecto los que llevaron teoría electromagnética, pero probablemente no lo hayan visto de esta forma. A ver, esto de aquí se llaman vectores base. Sé que me salí de la presentación para explicarles acá. Ya vimos, a ver, que hay una notación para los vectores que es en base a sus componentes. O sea, yo puedo definir que el vector A, si es en R2, pues es así. Si es en R3, es así. ¿Sí? Y sabemos que estas son componentes. No son coordenadas, son componentes. Las componentes vienen siendo, recuerden, la proyección del vector sobre el eje coordenado correspondiente. Eso es lo que viene siendo la componente o las componentes. Efectivamente va a existir una relación entre la notación de componentes con un punto, y es que las componentes van a ser las coordenadas del punto final del vector. Aquí yo estoy definiendo estos vectores en formas de componentes y gráficamente va a ser un vector posición. ¿Sí? Va a ser un vector posición. Y ya dijimos que un vector posición, pues es aquel cuyo punto de aplicación es el origen. ¿Sí? Aun cuando yo defino un vector dados dos puntos, el hecho de encontrar las componentes automáticamente me va a quedar como vector posición y vamos a verlo ahorita con los ejercicios. Pero bueno, ya dijimos que esto no tiene ningún problema porque son vectores equivalentes, es decir, son vectores que son iguales y eso se refleja en que se está aplicando el famoso principio de transmisibilidad, ¿no? Del cual ya hemos comentado. Es decir, que ese principio de transmisibilidad se sustenta en el hecho de que si bien dos puntos definen un vector, al momento de expresarlo en forma de componentes va a quedar como vector posición. Entonces eso justifica que el principio de transmisibilidad, ¿no? Porque básicamente ese vector lo coges y lo colocas de tal manera que inicia en el origen. Esta es la forma, les digo, tal vez más común de representar vectores, o bueno, no más común, sino es una de las más comunes. Y, por ejemplo, esto es un par ordenado y esta es una tríada, ¿sí? Incluso esta también se le puede llamar diada. Es una diada, esta es una tríada. En términos generales se llamaría n-ada. Una n-ada, pues es una entidad matemática que consta de n componentes, ¿sí? De n componentes. O sea, sabemos que hay vectores en el espacio n-dimensional, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí la forma de representarlo de esta manera pues, sería con una n-ada, si existe en el espacio n-dimensional. Y así sucesivamente. Ahora, una cosa, una forma muy importante también de expresar vectores es mediante el uso de los famosos vectores base, ¿sí? Esos vectores base son en R2 vectores base. En R2 son I y J. Y en R3, o sea, en el espacio bidimensional y en el espacio es así, y en el espacio tridimensional son IJK. ¿Sí? ¿Quiénes ya llevaron álgebra lineal? ¿Quiénes ya llevaron álgebra lineal? Yo, profe, cursando por segunda vez.
Yo ya, profe. Yo también, profe. Bueno, Yo también ya. quienes ya la llevaron, sobre todo en el tema de espacios vectoriales, ¿sí? Sobre todo en el tema de espacios vectoriales, se ve que la base de un espacio vectorial está constituida por los vectores con los cuales se representa cualquier otro vector de ese espacio vectorial mediante una suma de múltiplos escalares, ¿sí? Es decir, la base de un espacio vectorial está constituida por los vectores tales que cualquier vector de ese espacio vectorial se puede expresar como una combinación lineal de la base. Y una combinación lineal de la base es una suma de múltiplos escalares. Y obviamente hay otras características por ahí, ¿no? Por ejemplo, esos vectores tienen que ser linealmente independientes, etcétera, ¿no? Sí hay algunos otros teoremas importantes al respecto. Ya dijimos que estos, si bien estos vectores los estamos analizando desde el punto de vista físico, son vectores matemáticos, ¿sí? Son vectores matemáticos, aunque pertenecen al espacio, al conjunto de los vectores matemáticos, pero estamos analizando vectores físicos. Pero luego entonces también son matemáticos. Eso creo que ya quedó un poco claro. Entonces, los vectores, hay otro teorema, bueno, de hecho no es un teorema, este sería un corolario. Un corolario que nos dice que el tamaño de la base corresponde a la dimensión del espacio vectorial. Si yo estoy hablando de R2, la base tiene que tener 2 vectores. Si estoy hablando de R3, tiene que tener 3 vectores. Si estoy hablando de R4, tiene que tener 4 vectores. Si estoy hablando de Rn, debe tener n vectores. Y aquí lo estamos viendo. R2 tiene 2 vectores, R3 tiene 3 vectores. Ahora, un teorema también muy importante de los espacios vectoriales nos dice que la base no es única. Un espacio vectorial puede tener muchísimas bases. Sin embargo, va a tener una base que es la más simple y la más sencilla de todas ellas. Y va a ser la más cómoda para representar a todos los demás vectores que van a formar ese espacio vectorial. Y estos son las bases más simples y más sencillas. Ahora, aquí estoy cometiendo un error, ¿no? Porque esto debe de llevar gorrito. Yo le puse puntito. Aquí sí le puse el gorrito, pero acá no. Hay que ponerle gorrito. Tiene que ser y gorro, y ahorita les voy a explicar por qué. Y gorro es un vector cuyas componentes son 1,0 y J gorro es un vector cuyas componentes son 0,1. Y en R3, y gorro es un vector cuyas componentes son 1, 0, 0. J gorro es un vector cuyas componentes son 0, 1, 0. Y K gorro es un vector cuyas componentes son 1,1, 0,0,1. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profesor. Es decir, el R2, el R2 y es 1 en X, 0 en Y. Este sería Y. Y J es un vector cuyas componentes son 0, 1. Sería este. ¿Sí? Este sería J. ¿Ok? En R2. Sí, profesor. Y luego en R3
en R3, ¿quién es I? I es 1, 0, 0. Este es I. J es 0, 1, 0. Y K 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ok? Esos son los vectores base de R2 y de R3. Sabemos que no es la única base, pero es la más simple y es la que vamos a utilizar. Ahora, aquí podemos ver algunas características geométricas precisamente de las bases de los espacios vectoriales, porque a fin de cuentas los vectores físicos en R2 son un espacio vectorial, los vectores físicos en R3 también. Y aquí podemos ver precisamente que son linealmente independientes, ¿sí? Sabemos que son linealmente independientes, sobre todo porque son perpendiculares, ¿sí? Acá, por ejemplo, también son linealmente independientes porque son perpendiculares 2 a 2, ¿sí? Entonces, estamos viendo que están cumpliendo esa condición geométrica que deben de tener la base de un espacio vectorial. Ahora, ¿por qué el gorro? ¿Por qué el gorro? Bien, vamos a ver más adelante que hay un tipo especial de vectores que se llaman vectores unitarios, y los vectores unitarios son aquellos cuya magnitud es 1. De hecho, ya vimos el concepto de magnitud, aunque fue muy rápido el día de ayer. Entonces, por ejemplo, lo que yo puedo observar en R2, aquí en R2, es que la magnitud o norma de I es igual a la magnitud o norma de J y es igual a 1. ¿Y por qué? Bueno, porque la magnitud o norma de I viene siendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces en R2 vendría siendo 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues esto me da raíz de 1, que viene siendo 1. Y lo mismo para J, ¿no? Por eso son vectores unitarios, y todos los vectores unitarios se caracterizan con que no les vamos a poner flechas, sino este gorrito, esa como posto. Entonces aquí va a ser 0 cuadrado más 1 cuadrado, pues me va a quedar raíz de 1 igual a 1. ¿Sí? Y lo mismo acá. Lo mismo acá. Son vectores unitarios, o sea que su norma o magnitud vale 1. ¿Y por qué es 1? Porque, por ejemplo, la norma de I es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. No oigo. No sé, sí, profe. Sí, profe, de hecho lo estoy viendo en lineal. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso es que hay que ponerles ese gorrito, porque son vectores unitarios. Eso es muy importante, ¿eh? Acuérdense que aquí hay reglas, ¿sí? Y esas reglas son importantes. ¿Por qué? Porque es la forma, con verlo ya sabes lo que es, ¿no? Ya sabes lo que es. Este es un vector unitario, este es un punto, esto es un vector, este es un escalar. Si yo no escribo correctamente, pues va a haber problemas, ¿no? Bien. Entonces, esto es en cuanto a los vectores base. Ahora, otra forma de representar a los vectores es mediante, precisamente, su base. ¿Por qué su base? Porque, bueno, no, sí tuve que borrar eso. Porque ya vimos que en R2, A vector es AX, AY. Y esto viene siendo AX por 1,0 más AY
por 0,1. ¿Sí están de acuerdo, no? Acuérdense que AX y AY, ¿qué son? ¿Qué son AX y AY? Coordenadas. Los componentes, ¿no? componentes. A ver. A ver. No me hagan ponga que lo repitan 70 veces. Porque ahí ya escuché algunas cosas que no están bien. Concéntrense, por favor. ¿Quiénes son AX y AY aquí? ¿Qué son? Los componentes. Componentes. Las componentes del vector. Muy bien. Ok. Y son, ¿qué cosa? ¿Son qué cosa? Son componentes, sí. Se llaman componentes, perfecto. ¿Pero son qué? Un punto en el plano. No, concéntrense, por favor. A ver. Se llaman componentes y son qué? Magnitud. No. ¿Son qué? Un vector. No. ¿Valores? Coordenadas. No. ¿Números? A ver. Coordenadas solamente para los puntos. ¿Sí? Estos no son puntos. Aun cuando un vector posición tiene asociado un punto final, de tal manera que las coordenadas van a ser, las componentes son cosas distintas. No. A ver, ¿qué son las componentes? Concéntrense en lo que es evidente. A veces para resolver un problema, andamos pensando en la quinta esencia de la situación y la solución puede que sea evidente. Primero hay que empezar por lo evidente. ¿Qué vienen siendo las componentes? ¿Qué son? Un punto en el plano, ¿no? No. ¿Qué son? Son una lista ordenada de números que describen términos de una base. No, eso vendría siendo una eneada. Eso vendría siendo una eneada. No. ¿Qué son las componentes? Piensen en lo evidente. Una dirección del ¿Cómo? Un escalar. Un escalar. Son números. ¿Sí o no? Son números. Son escalares. Sí, profe. Son escalares. ¿Se entiende o no? Sí. Y si se acuerdan, los escalares los puedo multiplicar por vectores. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy representando el vector A como una combinación lineal de este vector y de este vector. Entiéndase que combinación lineal es una suma de múltiplos escalares de otros vectores. ¿Sí? Entonces, esta es una multiplicación escalar más una multiplicación escalar. ¿Cuánto me daría esta multiplicación escalar? A ver, lo voy a poner aquí abajito. ¿Cuánto me daría esto por esto? Perdón, profe, es que se ve borroso y no se ve. Ahí ya está. ¿Se Sí, ve porque borroso? también a mí, al principio solamente era yo, sí, se está desenfocando mucho. Sí. Les pido que cuando pase eso, ¿ha pasado seguido? Apenas hoy. Ahorita sí, hoy sí. Bueno, Sí, pasa de repente. ya ajusté el enfoque, a ver si ya no da problemas. ¿Cuánto me da AX por este vector? ¿Cuánto me da? AX, 0. Exacto. Más AY, perdón, 0, AY. si yo sumo estos dos vectores, ya lo vimos, me va a dar esto.
¿Están de acuerdo que si yo sumo esto, me da esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Pero esto nada más lo utilicé para comprobarles que esto es lo mismo que esto. ¿Ok? Ahora, esto viene siendo AX. ¿Y esto quién es? Esto es I. Igor. Más esto es AY. ¿Y esto quién es? JGOR. Es decir, aquí estoy representando al vector A con una diada y acá lo estoy representando como una combinación lineal de los vectores base. ¿Se entiende o no? Luego, Sí, profe, sí. Sí, profe. o sea que son dos formas de representar un vector. Ahora aquí, esto lo puedo yo representar así, en R3. ¿Sí? Y entonces, ¿esto qué será igual a X? ¿Por quién era esto? ¿Y? ¿Sí o no? Gorro. Y gorro, Ajá, Igor. Sí. gorro, y AZ, Kagor. ¿Sí? ¿Sí o no? Y entonces, nuevamente, Sí. estoy viendo que un vector lo puedo representar con una triada de componentes o como una combinación lineal de los vectores base. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bien, y eso que les acabo de explicar, pues está aquí. Vean, aquí está R2 con los vectores base. Aquí está R3. Obviamente no le pone gorro el libro. ¿Por qué? Pues porque lo está poniendo en negrita. ¿Sí? Sin embargo, muchos autores lo ponen en negrita y obviamente con el gorrito. ¿Sí? Entonces, vean cómo aquí podemos ver precisamente la cuestión de la combinación lineal y sobre todo, voy a también explicar esto. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que tomamos el vector en R3. Para R2 sería lo mismo. Entonces vamos a suponer que estamos en R3. Sí se ve elegante, ¿verdad? Verde con negro, ¿no? ¿Cómo ven? Un poquito. Súper. Se ve profito. Se ve bien. Mira, el verdecito con el negro se ve elegantón. Luego se los voy a poner morado y también se va a ver bonito negro con morado o con el naranja. También se ve como tipo calabaza el negro con el naranja. Se ve chido. Ah, sigue presentando, profe. Ok. A ver, entonces, miren, vamos a suponer que yo quiero representar este vector en R3 en forma de triada. Entonces, básicamente es componente en X, AX, luego en Y, AY, y luego en Z, AZ. ¿Sí están de acuerdo? Que básicamente es así. Sí, profe. Y obviamente aquí, para que no se vea tan feo, lo vamos a poner punteado, porque a fin de cuentas esas son líneas guía. Y entonces el vector A, pues va a ser este. ¿Sí? Va a ser este. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora, aquí mismo tenemos a los vectores base. Y J, K. Entonces, AX, nada más la pura X, es un número, es un escalar. ¿Por qué? Porque es la proyección del vector sobre el eje X. AY
es un número, es un escalar porque es la sombra que proyecta el vector sobre el eje Y. Obviamente la proyección va a ser aquí, pero acuérdense que trazábamos la famosa paralela. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Y obviamente la proyección del vector A sobre el Z, pues me va a dar AZ, ¿sí? Obviamente no la estoy poniendo aquí, pero están de acuerdo que si yo quisiera hacerlo, pues sería esto, miren. Esto que está con rojo, pues sería AY, el AY, y eso vendría siendo el AZ. Por ahí se está habiendo eco. Cierren por favor el micrófono. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe, nada más que el rojo no se ve. Nada. Vamos las paralelas. ¿Sí? Obviamente, bueno, quedaría más arriba. Dice ahí que, ¿ok? ¿Sí o no? Sí, profe. Son las cosas que haríamos para dibujar a ese vector. Bien. Pero A, X, Y es un vector. AX es escalar, pero si multiplico a X por Y, eso va a ser un vector. Y ese vector va a ser este. ¿Están de acuerdo? Luego. Sí, profe. Luego, AY, J es un vector. Y ese vector sería este. Y luego AZY, AZK sería este vector. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. De hecho, una cosa muy importante. Esta es la multiplicación escalar de las componentes por los vectores base. Y también lo vimos, pero lo voy a volver a explicar. Bueno, a recordarles. El vector A y el vector CA son vectores paralelos. De hecho, son vectores colineales porque están en la misma línea, tienen la misma dirección. ¿Sí? Si C es positivo, tienen el mismo sentido. Si C es negativo, tienen sentido contrario. Si C es un número entre 0 y 1, va a ser C veces más pequeño, este va a ser C veces más pequeño que este. Si es mayor que 1, va a ser C veces más grande este que este. ¿Se entiende o no? Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Luego, Sí, profe. ok, entonces estos son vectores los cuales ahí están. Si se fijan, los estoy obteniendo de multiplicación escalar, por eso les digo que estos vectores pues van a ser paralelos a los vectores base, los cuales están aquí. Aquí están los vectores base y J, K. Tienen la misma dirección, están sobre la misma línea, sobre el mismo eje. Bien, pero si observo, en la definición de combinación lineal tengo que sumarlos. Y si yo quisiera sumarlos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar el principio de transmisibilidad para hacer que el punto de aplicación del siguiente vector, que es término, coincida con el punto final del anterior vector que se estaba sumando. Entonces este lo muevo y me va a quedar aquí. Muevo, ¿verdad? Por el principio de transmisibilidad. Sí, profe. Este mono sigue este. Aplico el principio de transmisibilidad y me va a quedar aquí. No oigo. O sea, Así sí, es, sí, profe. sí, profe. Y entonces, Mientras siga teniendo la misma fuerza. no te entendí. No te escuché. Ah, no, perdón. Nada. Entonces, si los estoy sumando, ¿qué voy a obtener? La resultante. La suma.
Y esa suma va desde el punto de aplicación del primer vector hasta el punto final del último. Por lo tanto, la resultante sería precisamente el vector A, porque inicia donde empieza A y finaliza donde, bueno, donde empieza donde inicializa AXY y finaliza donde termina AZK. ¿Sí o no? Oigo. Sí, profe. Sí, profesor. Bien, ¿preguntas? No, profe, bien explicado. No, todo chido, todo chido. Mm. Entonces, a ver, esto ya, aquí viene lo de los vectores unitarios. Ujú. Vamos a explicarlo. ¿Qué es un vector unitario? Bueno. Un vector unitario, primero que nada, varias cosas. Muchos autores utilizan para representar las letras minúsculas y con el gorro, ¿sí? Con el gorrito. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un vector cualquiera, vector A, un vector en R3, o sea, en el espacio. Sabemos que eso significa pues, hablar de B3 porque son los vectores en el espacio tridimensional. Un vector en R, ahí me faltó en R3. Y luego aquí, entonces, un vector unitario de A, el vector A, está dado por A gorro. Les digo que generalmente utilizan letras minúsculas y obviamente esa letra minúscula lo correcto es que se relacione con la letra correspondiente al vector del cual va a ser unitario. Para esto, generalmente los vectores se representan con letras mayúsculas y con la flecha. Y los unitarios correspondientes van a ser con esa misma letra minúscula y con el gorro. O esa misma letra minúscula en negrita. Sí, esa es la nomenclatura que generalmente se utiliza. Entonces, el vector unitario A es el vector A entre su norma. Entre la norma del vector. ¿Sí? Esa es la definición de vector unitario. Un vector entre su norma. ¿Sí? Sí, profe. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque significa que cualquier vector es igual a su norma o magnitud. Acuérdense que esto es su norma o magnitud. Geométricamente viene siendo la longitud de la flecha. Bueno, lo que es la flecha del vector. Entonces, de esta fórmula podemos ver que cualquier vector es igual a su magnitud o norma por su vector unitario. ¿Sí? Esta fórmula es muy importante. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el vector unitario tiene muchas aplicaciones. ¿Por qué tiene muchas aplicaciones? Porque recordemos que el elemento neutro multiplicativo de los números reales es el 1. Es el neutro multiplicativo. Cualquier número multiplicado por... ¿Cómo ven? Busca algo alfa. Debes de comer, profe. No, pues si están bien alimentadas, pues ahí siempre tienen
su comedero, Puro y peregrino. luego le echo manzana, le echo plátano. No, lo que pasa es que escuchan un ruido. Cómprales Nopé. Es que son bien, son bien abusadas las perritas, escuchan un ruido que no es común y empiezan a aullar. Son, ¿cómo se les llama? ¿Preventivas? No, tienen un nombre. ¿Qué protectores? Perritas guardianes. ¿Sí o no? Luego, es que seguramente ahorita escucharon una voz que no fue por eso. Bien. Sí. A ver. No, luego son bien inteligentes, o sea, no ladran si escuchan la televisión o el radio, así, pero a lo mejor ahorita sí se les hizo raro y por eso, pues, no. Bien. Entonces, viene siendo lo mismo. El vector unitario, pues es un vector que al multiplicarlo por un escalar me da el vector correspondiente. Y esto significa que el vector unitario me indica nada más el sentido o dirección del vector. ¿Sí? Por eso se dice que los vectores unitarios son vectores de dirección. ¿Por qué? Porque su magnitud es 1. Y entonces lo que te están diciendo de forma relevante es el sentido del vector. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿A dónde va? Bien, entonces por eso es que son muy importantes. Ahora, la siguiente parte que viene, pues es esta de aplicaciones. O sea, los vectores tienen muchísimas aplicaciones, ¿no? Como no tenemos idea. De hecho, vamos a ver ya en ingeniería que pues hay muchísimos vectores en todas las ramas de la ingeniería, incluso en aquellas que son más relacionadas con la cuestión de producción, como gestión, como logística, como industrial también, ¿sí? Y bueno, las otras, pues no se diga, mecánica, mecatrónica, electrónica, eléctrica, en todas, ¿sí? Hasta las que son biológicas, como bioquímica, ingeniería bioquímica, por ejemplo, ¿no? Esa carrera de ingeniería en bioquímica se imparte en el TEC de Morelia y creo que también en el de Celaya. O sea, vamos, hay muchísimas, ¿no? Donde viene esto. Pero de las más comunes y de las que estamos un poco más familiarizados, pues es en estas cosas de aquí que viene siendo el estática. Recuerden que la estática es la parte de la física, bueno, la parte de la mecánica. Recuerden que la mecánica es una parte de la física, ¿sí? Una rama de la física. Y entonces la estática es una rama de la mecánica que estudia a los cuerpos en equilibrio, ¿verdad? O el equilibrio de los cuerpos. Entonces ese es un problema de estática que, pues la idea es, por ejemplo, encontrar el valor de las tensiones en las cuerdas, de tal suerte que este sistema esté en equilibrio, es decir, no se mueva. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas, tanto en X como en Y, en este caso, si fuera en el espacio, incluiríamos la Z, pues tiene que ser 0, ¿no? Y obviamente, pues este tipo de aplicaciones está muy relacionado pues, con la ingeniería civil, con la arquitectura, incluso con cualquier otra rama del conocimiento que tenga que ver con construcciones, ¿sí? O con diseños, donde su naturaleza, su estructura tiene que ser estática, no se tiene que mover, ¿no? Seguramente ese tipo de aplicaciones las vieron todos, ¿no? Seguramente, pues quiero pensar que lo vieron en la secundaria, probablemente lo volvieron a ver en la prepa y no sé si aquí en el TEC ya llevaron materias de física. Sí, profe, pero ni se conectó mi otro profesor. ¿Cómo? Sí tuve clases, pero no se conectaba el profesor. Ok, ¿cómo ven?
pasaba lo mismo, profe. Ustedes- Con el profe de física. No, ustedes son los que no se conectaban, no es cierto. No, pues ni link de Meet o de Zoom o de otra línea teníamos. Ok. Bueno, entonces vamos a ver algunas aplicaciones de estas. De hecho, pues creo que es la única que comenta ahí el libro. Vamos a ver esto de aquí, ya los ejercicios. Miren, pues este tipo de preguntas que vienen en la primera, pues también son importantes, ¿sí? Sobre todo para reafirmar bien si es que tenemos claro lo que viene siendo un vector o un escalar. Acuérdense que desde el punto de vista de la física existen dos magnitudes fundamentales o principales, ¿sí? Que son los escalares y los vectores. ¿Ok? Existen otras entidades, eso hay que decirlo, bueno, cuyo estudio requiere un conocimiento más profundo, como por ejemplo los tensores, como por ejemplo los cuaterniones, ¿sí? Que son esas, bueno, los tensores, por ejemplo, sí se aplican muchísimo en física, ¿sí? Pues son un caso muy especial. Vamos, son entidades parecidas a los vectores, pero tienen otras propiedades. Y obviamente estas se estudian pues ya a un nivel más avanzado. Por ejemplo, en matemáticas, en astrofísica, en ingeniería también. Yo, por ejemplo, llegué a ver tensores en una materia que se llamaba medio continuo en la maestría. Y sí son cosas un poquito complicadas. No sé, como que siento que está temblando. No. No, tampoco. ¿No? Bueno. En Querétaro no tiembla, profe. Ok. Bueno. Entonces, pues sí, ya son entidades un poquito más complejas, ¿sí? Que no vamos a estudiar aquí. Bueno, vamos a dejarle aquí, muchachos. Que pasen buena noche, excelente fin de semana, porque ya se acabó la clase. Continuamos el próximo lunes, Dios mediante, estén al pendiente porque les voy a compartir material. Pásenla muy bien. Y pues con un placer, les mando un abrazo. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Profe. Bonito fin, profe, gracias. Que estén bien. Nos vemos.